del Señor Jesucristo y por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, tenemos que sostenerla por medio del escudo de la fe. Y también ese escudo debemos protegernos al creyente de la duda, de la incredulidad. Muchas veces yo he conocido creyentes que mientras las cosas están bien, mientras la cosa va bien, usted lo ve con una fe que a mí me da envidia. Yo quisiera tener esa fe de esa persona. Pero cuando las cosas van mal, se derrumban, se caen. Se ve que su fe no era genuina. Se ve que su fe no era legítima. Pero la fe que verdadera, la fe que confía en el Señor, está en tiempo bueno, pero está en tiempo malo. Está en tiempo fácil, pero está en tiempo difícil. Es una fe inquebrantable, una fe a pruebas de situaciones. Se cuenta la historia de un señor de una gran fe, que tenía un almacén y era un negociante, un comerciante. Él vendía sal en granos. Y tenía allí alrededor de 100,000 sacos, 100,000 cotales de sal, llenos de sal, para vender. Entonces vino una gran lluvia, un huracán de eso, y vino el flood y anegó el almacén y subió y entró y no tenía seguro. Y en una noche, 100,000 sacos de sal que estaban llenos de sal, al otro día lo encontró vacío, porque la sal con el agua se desvanece. Cuando él llegó al almacén, allí habían 100,000 sacos, pero sin sal, puro vacío, estaban vacíos. El hombre era cristiano y se cuenta que cuando él se arrodilló en medio del almacén, pérdida total, como decimos, pérdida total de todo, un crash total. El pastor de él vino y lo encontró en medio de aquel gran almacén de rodillas. Dice el pastor, cuando se acercaba a él: este hombre tiene que estar destruido. Y él estaba orando, y el pastor se acercó y le preguntó: ¿y qué tú vas a hacer ahora? Dice: le estoy dando gracias a Dios. Le estoy dando gracias a Dios porque, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y yo sé, dijo él, que así como Dios me puso este almacén y me lo proveyó, Él es capaz de nuevo de dármelo. Y el pastor pensó: este hombre tiene más fe que yo, porque le cree a Dios. Cuenta la historia de que en medio de un año, en menos de un año, en menos de 365 días, el hombre tenía su almacén con 100,000 sacos de sal otra vez y vendiendo, y ya asegurado. O sea que la fe en el Señor tiene que ser una fe a prueba de situaciones, porque como dice aquí en Efesios capítulo 6 versículo 16, sobre todo tomad que el escudo de la fe, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, del diablo. Esta estructura es una armadura defensiva del creyente. Hay armas que son ofensivas y aquí encontramos una de las armas defensivas. Y es que la fe en Dios debe ser una confianza absoluta de que Dios es poderoso de protegernos aún del mismo diablo. Si usted piensa, si usted cree, si usted ha depositado su confianza totalmente en el Señor, puede dormir tranquilo, puede estar tranquilo, porque el Señor lo va a preservar, lo va a cuidar, lo va a proteger.
Por eso vemos algunos textos en la palabra de Dios que nos hablan de una fe. Hay dos tipos de fe. Está la fe salvífica, pero no estamos hablando de esa fe, sino de una fe que es una fe práctica. Una fe que mantiene confiando en el Señor en medio de cualquier situación. Aún en medio de la muerte, nuestra confianza en el Señor está asegurada. Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra, decía Job, me levantará. Fíjese bien la fe que tenía Job. Encontramos en Hebreos capítulo 11 el hall de la fe, el salón de la fama de la fe. Y allí en el versículo 6, la palabra de Dios dice: sin fe es que imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. La fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es la certeza de lo que se espera. Es la confianza o la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, la definición que da la palabra de Dios. Pero yo quisiera enfatizar que si usted es creyente, si usted ha confiado en el Señor, debe saber que si usted no tiene una verdadera fe, es imposible agradar a Dios sin tener fe. Estamos hablando de una fe que actúa, de una fe que se mueve confiando, una fe que obedece, una fe que responde, una fe que se manifiesta aún en la adversidad. Si tenemos fe cuando estamos sanos, ¿por qué no tener fe cuando estamos enfermos? Piense eso. Si tenemos fe cuando las cosas van bien y el dinero cae, ¿por qué no tener fe cuando deja de caer? O sea, una fe que está ahí, una fe que se manifiesta. Y en medio de esta pandemia, tenemos que seguir confiando en la fidelidad de Dios. No importa lo que pase, porque sin fe no se puede agradar a Dios. Una persona que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe, creyéndole, no solamente creyendo en Él, sino en lo que Él dice, creyendo en lo que Él dice. Este verso de Hebreos capítulo 11, versículo 6 lo dice claro. Sin fe es imposible usted agradar a Dios. Sin fe una persona nunca podrá ser salva. No se puede. Tengo un ingeniero, amigo mío, hace mucho tiempo que no lo veo, y él me decía: pastor, yo quisiera ser cristiano. Yo le digo: Riddler, el problema es que no eres tú, se trata de Dios. Tú tienes que venir en fe. Sin fe una persona no puede tener una relación con Dios, porque el que se allega a Dios tiene que allegarse en fe. Sin fe una persona no puede ni podrá vivir con Dios, nunca. Sin fe una persona no puede abrir paso hacia la vida en el Espíritu, no puede crecer espiritualmente. Kenneth West, un gran comentarista acerca del libro de los Hebreos, hablando de este capítulo, el capítulo 11 de Hebreos, él dice que el verbo agradar a Dios, está utilizado en un tiempo aoristo, o sea, es definitivo. Si usted tiene fe, ya agrada a Dios para siempre. West dice que esta traducción de sin fe es imposible agradar
en lo absoluto a Dios. O sea, necesitamos la fe para agradar a Dios. Esta fe, como yo decía, hay una fe salvífica, que es la que da Dios para salvarnos. Fue aquella fe que tuvo el ladrón allí en la cruz, cuando le dijo al Señor: Señor, yo solamente te pido que cuando tú estás allí en el reino de los cielos, te acuerdes de mí. Y el Señor le dice: hoy tú estarás conmigo en el paraíso. La fe salvífica es aquella que tuvo el carcelero en Filipo. ¿Se acuerdan? Cuando Pablo y Silvano y Silas vinieron delante de él, le dijeron: estamos aquí. Y él solamente le preguntó a Pablo: Pablo, ¿qué yo necesito para ser salvo? La única condición para ser salvo. Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces, la creencia, la fe, es una fe salvadora, es una fe salvífica. Por eso dice en Efesios 2:8: por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero yo quisiera enfatizar la fe efectora o la fe proactiva de usted y yo, de esta fe que se fundamenta en la confianza en Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, independientemente de cualquier situación que suceda, debemos tener fe en Dios, creerle a Dios. ¿Ustedes recuerdan aquellos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego? Habían Nabucodonosor hecho una estatua y pedido a todo el mundo que se arrodillara delante de esa estatua. Dijeron: no, nosotros no lo vamos a hacer, porque nosotros creemos, fíjese la fe, en el Dios de los cielos. Se lo dijeron al rey, y yo quisiera leerle cuando lo llamaron. El rey llamó a estos tres jóvenes y lo cuestionó: ¿por qué no se arrodillaban delante de la estatua? ¿Y cuál eran las consecuencias a que le pasaban? Y en el capítulo 3 del libro de Daniel, versículo 17 dice: su majestad, le respondieron ellos, va a ver que nuestro Dios, fíjese bien, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese horno ardiente de fuego, que era lo que le tocaba. Dios puede librarnos. Ellos estaban absolutamente seguros de eso, de que Dios lo libraría. Y también puede librarnos del poder de su majestad, del rey. Hasta ahí está bien, ellos creían. Pero miren dónde va la fe de estos jóvenes. Dice en el versículo 18: pero aún si esto no sucediera, aún Dios no nos libre del horno de fuego, sepa usted, majestad, le dijeron ellos, que nosotros seguiremos creyendo en el Señor. Eso se llama fe. Eso se llama fe, porque era una fe inquebrantable, una fe que no admitía cuestionamiento. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Su semblante cambió en contra de Sadrach, Mesach y Abednego. Así que, desafiado el rey, mandó a calentar el horno 7 veces más. Y los jóvenes fueron lanzados. Y al fin el Señor le libró, porque su fe era una fe sin cuestionamiento. Esta es la fe que agrada a Dios de parte nuestra. Esta es la fe que agrada a Dios, una fe inquebrantable.
y yo quisiera motivarlo en esta situación. Esta tarde había una amenaza de lluvia y algunos hermanos ya perdían la fe de hacer esta reunión. Y estaban diciendo, vamos a suspender el culto porque va a llover. Pero no pensaban que la gloria de Dios el Señor quería que nosotros nos reuniéramos, porque el Señor está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Y tenemos que confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Y adentro del texto también. Y creerle a Él. ¿Te ves? Porque eso se llama fe. Se cuenta, porque muchas veces no pensamos en eso, pero debe ser fe simple, una fe sencilla. Se cuenta la historia, y con esto voy a terminar, de una vez en España había una sequía grande. Hacía más de 2 años que no llovía. 2 años que no llovía. Y la gente desesperado dijeron, vamos a hacer un rally para pedirle al Señor de que llueva. Un desfile para despedirle al Señor que llueva. Y la comunidad se unió en fe, ¿verdad? Se unieron. Y salieron así a pedirle. Solamente una niña se apareció allí con un paraguas, con una sombrilla. Y la gente le preguntó, pero mire el sol como está, hace 2 años que no llueve, ¿cómo tú vienes con una sombrilla? Y dijo, sí, porque va a llover, porque lo estamos haciendo en fe para el Señor, y el Señor va a mandar agua. Eso se llama fe, confiar en que el Señor va a responder. Pero muchas veces sucede, lo que sucede con nosotros es aquella historia que yo siempre le hago de aquella señora ya anciana que siempre estaba orando con mucha fe, orando, y al frente de su casa estaba el mar, pero había una montaña allí que le impedía ver el mar, y ella quería ver el mar. Ella dice, bueno, la palabra de Dios dice que el que tuviere fe como un grano de mostaza, le diré a esa montaña, vete y arráigate y tírate al fondo del mar, y ella se va a tirar. Ella creía en eso. Y yo voy a orar para que se vaya al fondo del mar. Voy a orar. Y amaneció orando. Y al otro día por la mañana abrió la ventana y dice, yo sabía que no se iba a quitar. Así somos nosotros. Sí somos nosotros, porque nuestra fe no está fundamentada en lo que quiere el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor le gusta a personas que tengan una fe inquebrantable, pase lo que pase, suceda lo que suceda, confiar en el Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y a pedirle, porque podemos pedirle por fe, para que el Señor provea en nosotros una fe grande. Usted sabe que hay fe pequeña, hay fe mediana y hay fe grande. Y podemos decirle al Señor que aumente nuestra fe. Y el Señor lo va a hacer. Bendito Dios. Venimos humildes delante de tu presencia a pedirte, Señor, que vea nuestro corazón. Y como aquel hombre que tú le preguntaste que si tenía fe, que si creía, queremos decirte, Señor, creo, pero ayuda nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe, a ser hermanos y hermanas de una fe inquebrantable en ti, Señor. Que te pongamos en primer lugar, que confiemos en ti siempre, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Cuando las cosas van bien, cuando no van bien también, confiar en ti, Señor. Ayúdanos a ser así. En el nombre de Cristo. Amén y amén.
Que Dios nos bendiga, hermano.